Amados hermanos, le habla su hermano Gustavo Soriano y en esta hora quiero compartir con ustedes un breve estudio teológico y exegético sobre Mateo 24, un texto que ha sido centro de controversia entre muchos círculos evangélicos, y hoy vamos a ver, hermanos, sobre qué trata Mateo 24. Para entrar a Mateo 24 tenemos que tener en cuenta una cosa. Número uno, la mentalidad de la escatología judía que imperaba sobre los discípulos. Número dos, Jesús no estaba ajustado, limitado a la escatología judía. La doctrina de Cristo en Juan 7, la cual él dice que la recibió del Padre, trasciende la escatología judía y va más allá de lo que los judíos esperaban. Así que bajo esta premisa vamos a leer Mateo 24. Usted puede leerlo en su casa. Esto es un video. Mateo 24 es uno de los evangelios que fue escrito para los judíos. Mateo 24 inicia diciendo: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Cristo les dijo: ¿ustedes ven todo esto? Te digo, o cierto os digo, que todo esto que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra, o sea, que no sea derribada. Hablando, haciendo referencia a la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Pero en el verso 3, los discípulos, estando Jesús en el monte de los olivos, le preguntaron diciendo: dinos, ¿qué señal o cuándo ocurrirá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Me llama la atención que los discípulos le preguntaron a Jesús sobre su venida, cuando Jesús le habló sobre la profecía de la destrucción del templo. Para entender esto tenemos que ir a Mateo 23 en el versículo 39. Mateo 23 en el versículo 39, hablando Jesús en lamento por Jerusalén, le dice: porque os digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los discípulos, al escuchar esto, lo asociaron con la escatología judía. Los judíos tenían una escatología la cual era en dos etapas. Ellos esperaban la última etapa era la manifestación del Mesías, que incluye lo que es el reinado mesiánico, o sea, el instaurar el reino mesiánico, donde los judíos serían rey y donde los enemigos serían destronados y derrotados. Esta era la mentalidad de los judíos y de los discípulos en ese momento. Escuchen, cuando ellos le muestran a Jesús el templo, Cristo le dice: ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Ellos de una vez se turban porque no cuadra con lo que ellos conocen. Vamos a explicar. En el Antiguo Testamento se vislumbra un retrato del Mesías en dos etapas, una etapa sufriente y una etapa reinante. Esto es bien importante que lo entendamos. En una, los judíos podían ver a un Mesías sufriente, y en otra podían ver a un Mesías reinante, a un príncipe. Por ejemplo, el Mesías reinante podemos verlo que trae un reino. Podemos verlo en Daniel 2:44 y también en otros textos, ¿verdad? Pero también vemos lo que es el Mesías sufriente en textos como en Isaías 53. Por ejemplo, lo podemos leer también. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a ver. Y luego dice, hablando del Mesías sufriente, lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado, experimentado en quebranto. Ya, este texto habla del Mesías sufriente, pero la escatología judía no sabía cómo relacionar estos dos retratos, y por tanto optaron mejor por el retrato del Mesías príncipe. Y cuando Cristo aparece, los judíos y mayormente los discípulos que creían pensaban que este era el cumplimiento del Mesías príncipe, en el que el Mesías derrotaría a sus enemigos y iba a instaurar el reino. Una prueba de ello es Hechos capítulo 1:6. Cuando Jesús resucita, lo primero que le preguntan los discípulos: Señor,
vas a instaurar el reino a Israel en este tiempo. Aún ellos están bajo la mentalidad de la escatología judía contemporánea de aquello tiempo. Sin embargo, vamos a ver que Cristo no estaba limitado a esa escatología de ese momento. Jesús vislumbraba algo mucho más para allá. Había un enfoque, había algo que tenía que ocurrir antes de que Israel pudiera obtener el reino. Que todos sabemos que este reino se va a ver manifestado en la tierra en el reino milenial conforme a Apocalipsis 20. Después lo vamos a ver. Entonces, hermanos, Mateo 24, ¿en qué consiste? Número 1. Cristo le da un retrato escatológico de su venida, porque ya Cristo, en Mateo 23, verso 39, habló de su venida. Luego los discípulos le hacen la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿qué es lo que va a anteceder o a predecir o a preceder a tu manifestación? Entonces, Cristo le hace un retrato completo de las cosas que van a ocurrir. Ahora bien, muchos teólogos, muchos hermanos, mayormente de enfoque preterista e hiperpreterista, dicen que todos los eventos de Mateo 24 ya se cumplieron. Pero eso es algo ilógico, como así lo establece, por ejemplo, el comentario Moody, un comentario la cual en su comentario a Mateo 24 dice que es imposible que todos los elementos de Mateo 24 se cumplan. De esta forma, el enfoque preterista cae. Ellos utilizan mucho el texto de Mateo 24:34 para comprobarlo, pero la terminología y el contexto no le da lugar para dicha cosa. Dice, esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. Tenemos que tener en cuenta qué significa generación. Es del griego genea, pero también hay una palabra muy importante que es de la palabra hebrea, que es Toledó. Y Toledó significa una generación en el sentido de raza existente, no de una generación específica en un tiempo específico. De esta forma, al ponerle Toledó en Mateo 24:34, el texto sugiere más lo siguiente: el pueblo judío como raza no dejará de existir hasta que todo se cumpla. Y esto va más de acorde con las otras enseñanzas bíblicas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuáles son los elementos que no se han cumplido de Mateo 24? Cristo tiene que venir, tiene que haber la reunión de los elegidos, dentro del contexto, la reunión de los elegidos tiene que ver más con los judíos que con la iglesia. Tiene que haber un acto de que Cristo se siente en su trono de gloria y luego posteriormente el juicio de las naciones, cosas que aún no han ocurrido todavía. Y el enfoque preterista esto no lo quiere entender. Mateo 24 es una enseñanza de Cristo a un futuro escatológico con algunos elementos que se han cumplido. ¿Cuáles son las cosas que se han cumplido? La destrucción del templo, por ejemplo, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. También la manifestación de muchos falsos mesías, la cual se registra que por los años 66, 64, 54 hubieron revueltas, hubieron terremotos, hubieron pestilencias y también hubieron falsos mesías. Por lo menos hicieron dos que también fueron muertos. Entonces, hermano, hubieron elementos que se cumplieron, pero no en su totalidad. De manera que Mateo 24, los judíos fueron iluminados porque ellos tenían una escatología, escuchen, judaizantes. Ellos le habían enseñado que el Mesías vendría para reinar, pero Cristo, cuando habla de su venida, lo lleva a un futuro escatológico que aún no ha ocurrido todavía. Hechos, cuando el autor de los libros de Hechos, que es Lucas, habla sobre esto, cuando los discípulos le dicen, ya es el reino, es ahora, que now, Cristo le dice, a ustedes aún no le toca conocer, ¿sí?, los tiempos. Esto está en la potestad del Padre. O sea, lo está desenfocando de la teología, de la escatología judía, y le está diciendo, enfóquese en la gran comisión. O sea, recibiré poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Libro de Hechos, capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice, porque esta es la promesa para ustedes y para todos los que están lejos y
cuanto a lo que Dios llamare. Aquí comenzamos a ver entonces que primero tenía que haber un evangelismo masivo. Tenía que haber primero una predicación de la nueva antes que el futuro escatológico del reino de Israel y la venida de Cristo se cumpliera. Y esto es realizado por la iglesia de Jesucristo. Así que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Es necesario que nosotros nos empapemos del conocimiento bíblico. Es necesario que nosotros estemos de acuerdo. Hay un evento que también se tiene que recalcar. Mateo 24 en su totalidad, para no decir otra cosa, corresponde a la última semana de Daniel. Daniel 9:24, las 70 semanas, de las cuales han pasado 69. Les recuerdo a los hermanos que la palabra que se utiliza para semana en Daniel 9:24 es Shavuot, y Shavuot significa semanas de año. Un ejemplo de esto está en Génesis 29, cuando Jacob dura 7 años trabajando por Raquel. Cuando Labán lo engaña y le reclama, Labán le dice, trabaja otra semana o la otra semana. ¿Cómo la otra semana si duró 7 años? Es porque semana, cuando se le pone la palabra Shavuot, significa semana de año. Y esta es la palabra que se utilizó en Daniel 9:24 con relación a las 70 semanas, las 70 Shavuot. 69 semanas pasarían entre la construcción de los muros de Jerusalén en el tiempo de Nehemías hasta que se manifestara Cristo, el Mesías. Y exactamente 69 semanas por año hacen 484 años. Y exactamente fue el tiempo que pasó desde Nehemías hasta Cristo. Sin embargo, hay otra semana. En esta semana es donde se realizan los últimos eventos que preparan y preceden las señales que tienen que acontecer para que Cristo venga. Esta semana tiene mucha correspondencia con Mateo 24 y también con Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Nosotros los pretribulacionistas, lo que creemos que aún faltan eventos por ocurrir, sostenemos y creemos que la última semana, Mateo 24 y Apocalipsis 6:19, corresponde a la tribulación de aquellos días. Así que Dios le bendiga y recuerde que para hacer una buena exégesis hay que tener en cuenta la terminología, hay que tener el trasfondo histórico y el contexto. Dios le bendiga.